nos sentimos muy honrados en tenerles en nuestro primer evento, el cual introduce lo que se conoce como el grupo TFP Puerto Rico. El grupo TFP Puerto Rico es un grupo dedicado a la educación, promoción de la psicoterapia focalizada en la transferencia, que es una psicoterapia basada en la evidencia psicodinámica para el tratamiento de pacientes con trastorno de personalidad. Eh, Nuestro grupo, y esto es una de las cosas más importantes, es avalado por la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia, al igual que este evento, también es un evento avalado por la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia. Y en esta ocasión, y para comenzar este espectacular evento, nos enorgullece tener una invitada de lujo para que nos ofrezca esta introducción a lo que es la psicoterapia focalizada en la transferencia, no solamente a nosotros que estamos en Puerto Rico, sino también a personas alrededor de Latinoamérica. Yo estaba viendo las estadísticas, tenemos gente de Puerto Rico, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos personas de España, así que les damos la bienvenida a todos y muchas gracias por confiar en nosotros para este evento. Así que tenemos una invitada de lujo que es la psicóloga Mónica Eidlin. Ella actualmente es la directora general del grupo TFP Uruguay y de TFP Latinoamérica. Estaba viendo el anuncio que ahora ella también es directora del grupo TFP Latinoamérica, que es un grupo que también es certificado y avalado por la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia. Mónica Eidlin es actualmente magíster en psicoanálisis, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, miembro de la FEPA, la Federación Psicoanalítica de la América Latina, docente y supervisora acreditada por la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia, y ella también es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia. Así que, eh, sin más preámbulos y agradeciéndole de todo corazón, le dejo a ustedes y deleite de ustedes a Mónica Eidlin. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias, Francisco, gracias por la presentación. Me pone un poco nerviosa esto de invitada de lujo porque viste que hay que estar a la altura, ¿no? Vamos a ver si puedo, si lo logro, espero que sí. Pero bueno, bienvenidos, TFP Puerto Rico. Realmente es un honor y un privilegio darles la bienvenida a este nuevo grupo liderado por nuestro querido colega Francisco Ramos. O sea, Francisco, celebramos tu iniciativa, preocupación y también entusiasmo por crear el grupo TFP Puerto Rico, que brindará en un futuro formación a todos aquellos profesionales interesados en el tratamiento de pacientes con trastornos graves de personalidad. Y esto, a su vez, demuestra de parte de TFP Puerto Rico una gran sensibilidad por aquellas personas con conflictos muy graves que se desplazan de un lado a otro, van de un consultorio a otro sin conseguir alivio a su sufrimiento. Entonces, como representantes del board de la ISTFP, quiero transmitirles a su vez una cálida bienvenida por parte de todo nuestro grupo y estamos a las órdenes, Francisco, y todo tu equipo para ayudarlos a llevar a cabo este nuevo desafío que supone la difusión de la psicoterapia focalizada en la transferencia en Latinoamérica. Quiero contarles a todos ustedes que ya contamos con TFP Uruguay, TFP Brasil, TFP Chile, que hay 2 grupos, TFP México, Perú, ahora Puerto Rico y próximamente TFP Argentina. O sea, es un placer para mí compartir con ustedes esta hora y media. Les agradezco nuevamente la presencia y trataré
de transmitirles de la forma más breve posible, y espero lograrlo, los conceptos más importantes de la psicoterapia focalizada en la transferencia. ¿Pero qué es la psicoterapia focalizada en la transferencia? Es una técnica diseñada específicamente para pacientes con trastornos severos de personalidad, pero también, hoy por hoy, también es utilizada con pacientes menos graves. Todos nosotros sabemos, queridos colegas, que hoy es cada vez más frecuente, ya sea en nuestra consulta pública o privada, pacientes que se destacan ¿por qué? Por su impulsividad, por el descontrol de los afectos, por el descontrol de los impulsos, dificultades para mantener un vínculo afectivo estable, dificultades para mantenerse en lo laboral, en lo social, en el trabajo, en lo profesional, somatizaciones, actuaciones. O sea, lo que nosotros observamos es que el trabajo con estos pacientes nos impone de entrada a trabajar con angustias muy masivas, ¿no? Que comprometen el cuerpo, que comprometen el pensamiento, que muchas veces desbordan en actos, ¿no? Se cortan, intentos de suicidio, ¿verdad? Adicciones extremas, pero a su vez tornan muy confuso, ¿no? El encuentro con el analista. ¿Por qué? Porque son pacientes que muchas veces nos incomodan y muchas veces los casos más graves nos colocan al borde de nuestras posibilidades de funcionar como terapeutas o como analistas. Y eso nos convoca a pensar una y otra vez cuál es nuestro posicionamiento teórico, cuál es nuestro posicionamiento clínico con estos pacientes. Como dice Joyce McDougall, con los pacientes border, el analista o el terapeuta siempre está al borde de no poder funcionar como terapeuta o como analista. ¿Y por qué? Porque el trabajo de análisis en la transferencia adquiere una modalidad muy especial. ¿Por qué? Porque son transferencias intensas que suponen efectos cualitativamente muy intensos, rápidos, caóticos, confusos, y que a su vez provocan en el terapeuta reacciones emocionales también muy intensas, porque este es el panorama. O sea, tenemos que tener presente que cuando nos enfrentamos a estos pacientes, no solamente tenemos que poner a disposición nuestro efecto o nuestro deseo de ayudarlos, sino también nuestra capacidad simbolizante, ¿no? Es decir, ayudarlos a entender el significado, ¿ah?, de lo que están sintiendo, ¿no?, o de la manera que están actuando, por qué actúan de esa manera. O sea, nosotros tenemos que tratar de contener esos afectos, de procesarlos, de transformarlos, de interpretarlos. Son regresiones muy intensas muchas veces, y muchas veces quedamos muy paralizados frente a esto que viene del mundo interno del paciente, y muchas veces nos sentimos inmovilizados, sin capacidad de pensar, confusos, ¿no?, o muchas veces muy identificados con las proyecciones. Y esto nos lleva, y esto es uno de los aspectos que me llevó a mí a formarme. Yo soy psicoanalista, como dijo Francisco, es decir, pertenezco a la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, pero me daba cuenta que la técnica psicoanalítica clásica no me daba respuestas frente a esto, ¿no?, del mundo interno del paciente, que aparecía de una manera tan violenta, por momentos tan descarnada, y esto fue uno de los aspectos que hizo que me interesara tanto en la TFP y que me formara también en esta técnica, para saber cómo abordar, cuál es mi posicionamiento clínico, ¿no? Es decir, de qué manera interpretar, qué interpretar, y esto es lo que voy a tratar de transmitirles hoy. No estamos frente al paciente neurótico, no estamos frente
a la represión, estamos frente a la escisión, y se los voy a explicar. Pero antes vamos a hacer un repaso rápido de qué es el trastorno de la personalidad. Y el trastorno límite de la personalidad comprende dificultades en 4 áreas específicas. Las emociones son muy intensas y cambian rápidamente. Te quiero, te odio. Las relaciones que se establecen con los demás también son muy conflictivas y muchas veces muy tormentosas. Puede haber conductas impulsivas, pero también conductas autodestructivas importantes. Y un elemento que es el más importante y que define este tipo de trastorno es la falta de un sentido claro de identidad. ¿Quién soy? ¿No? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? Y esto es lo que nosotros vemos muchas veces en la clínica. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Porque como hay momentos en que quieren una cosa y hay momentos en que quieren otra. Hay momentos en que aman y responden, ¿no?, en función de ese afecto positivo, y hay momentos en que odian, ¿no? Entonces esto entra dentro de una confusión, dentro de su psiquismo, que es desesperante y hace que pierdan el rumbo. ¿Hacia dónde voy si no sé quién soy? ¿No? ¿Cómo me puedo proyectar en la vida? ¿No? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, digamos, hay como un desconcierto muy importante en estos pacientes, pero de cualquier manera vamos a ver que dentro del trastorno límite de personalidad hay distintos tipos y cada uno tiene sus características. Hay algunos que son muy impulsivos, ¿no?, y tienden a enojarse mucho, o sea, tienen conductas abiertamente agresivas, y otros, ¿no?, son más, como pasan más desapercibidos. Están como, no sé si se dice por allí, pero es como bajo el radar, ¿no? Pero a su vez tiene una sensación de vacío muy importante, un miedo muy intenso al abandono, sentimientos suicidas intensos y cambios muy rápidos de la forma en que experimentan al otro. Como yo les decía, por momentos los idealizan y por momentos los odian. Pero, en nuestra opinión, el tema más importante en estos pacientes es lo que Kember llama la difusión de identidad. De cualquier manera, Erickson ya había hablado de la identidad y de la difusión de identidad, pero Kember lo marca como el elemento más importante a tener en cuenta en estos pacientes, y es lo que da respuesta, ¿no? Es lo que da lugar a estas respuestas emocionales intensas, extremas, confusas, ¿no?, que hacen que el encuentro con el otro también se torne muy problemático. Ahora, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, hablamos de una personalidad patológica, ¿verdad? Pero si la comparáramos con una personalidad normal, ¿qué veríamos? Por ejemplo, en una personalidad normal, los rasgos no son tan extremos. Y cuando se activan de una manera flexible, adaptativa, en diferentes contextos. El individuo, generalmente con una personalidad normal, es capaz de adaptarse adecuadamente a las circunstancias. Es decir, por ejemplo, una persona puede ser muy reservada, pero de repente en un entorno social funciona socialmente muy bien, ¿no? O sea, se adapta. En cambio, en la personalidad patológica, los rasgos de personalidad se vuelven muy rígidos y extremos e intervienen en el funcionamiento del individuo de una manera muy profunda, ¿ah?, y muy generalizada, dependiendo inclusive dependiendo de la gravedad. ¿Y qué pasa? Que cuando los rasgos son tan rígidos, el individuo por lo general es incapaz de cambiar su conducta. Aun cuando saben que son desadaptativas, no pueden cambiarlas. No logran aprender de la experiencia y generalmente actúan siempre de la misma manera. Por ejemplo, una persona
es introvertida, ¿no? En el caso normal, puede cambiar su actitud en un entorno social. Cuando hablamos de una personalidad patológica, la persona es introvertida, no es capaz de salir de su caparazón, ¿ah? No es capaz de relacionarse socialmente de una manera más extrovertida. Y muchas veces, dependiendo del grado de gravedad, puede volverse cada vez más introvertido hasta llegar a aislarse, ¿no? Y de rehuir al contacto interpersonal. Y les voy a decir más, en los casos más graves están los individuos cuyos rasgos no son solo extremos y desadaptativos, sino que se pueden contradecir mutuamente. Por ejemplo, alguien que evita a la gente, en un momento determinado puede convertirse en el alma mater de la fiesta. ¿No? O sea, son rígidos y son contradictorios. Entonces, cuando nosotros hablamos del trastorno límite de la personalidad, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. La identidad, como les decía, pobremente consolidada. ¿Esto qué quiere decir? El individuo tiene una percepción de sí mismo y de los demás distorsionada, superficial, inestable, altamente cargada afectivamente. ¿Cómo son las relaciones con los demás? Superficiales. Y en muchos casos basadas en la obtención de la satisfacción personal. Y cuanto más graves pueden llegar a ser más explotadores del otro, con una gran falta de empatía. ¿Qué defensas predominan? No es la represión, es la escisión. Es decir, blanco o negro, todo o nada. Rigidez, ¿no? O extremo. ¿Cómo es el funcionamiento moral? También es inconsistente. Y pueden llegar a aparecer en estos pacientes rasgos antisociales, ausencia de algunos valores, ausencia de algunos ideales internalizados. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la prueba de realidad, ¿no? Que generalmente vemos que está un poco alterada, ¿no? Que es vulnerable cuando aparece, digamos, una activación afectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando aparece una emoción muy fuerte en la persona, muchas veces esa emoción tiñe la realidad de lo que la persona está viviendo, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que puede desconfiar de la pareja porque se le ocurrió desconfiar, ¿no? O por algo que vio, ¿no? Que hizo que disparara ese sentimiento de desconfianza y ya se construye una realidad en base a esa desconfianza que no tiene en cuenta los otros aspectos de la persona. Y ahí es donde uno dice, bueno, hay una alteración de la realidad, porque de repente esa persona, o en otro caso, esa persona que en ese momento está desconfiando de su pareja y lo ubica en el lugar de la peor persona del mundo, se olvidó o dejó afuera, ¿no?, la realidad total de esa persona, que tal vez es una persona que tiene muchas cualidades y que ha sido buena en la vida de este otro sujeto, ¿no? Entonces, digamos, el enfoque solo en un aspecto, ¿no?, de algo, de una persona, de una relación, ¿no?, o de una circunstancia en el trabajo, hace que eso pase a formar la realidad de la persona, excluyendo los otros aspectos que también tienen que ver con esa relación. Por eso ahí hablamos de una alteración. ¿Por qué la TFP? La TFP habilita la creación de un campo de interacción con otras modalidades teórico-clínicas, pero que prioriza las necesidades del paciente y en estos casos tiene que ver con la inseguridad del paciente sobre su existencia, sobre su identidad y sobre su estabilidad. Y la TFP
quiero dejar claro, no es un alejamiento del psicoanálisis. De hecho, se basa en la teoría de las relaciones de objeto psicoanalítica, pero tiene que sufrir determinadas modificaciones, ¿verdad? Porque no estamos ante un paciente neurótico. Ustedes saben que la TFP es una terapia desarrollada por Otto Kemper y todo su grupo, ¿no?, en el Instituto de Trastornos de Personalidad de la Universidad de Cornell en Nueva York, y es una terapia avalada científicamente para el tratamiento de los pacientes con trastorno de personalidad. Numerosos estudios e investigaciones respaldan la eficacia de la TFP en el tratamiento con pacientes de estas características, y se ha demostrado, ¿no?, durante investigaciones que ya llevan más de 40 años, que ayuda a reducir los síntomas, a mejorar la calidad de vida y a promover un funcionamiento psicosocial más saludable. Como yo les decía, la TFP se basa en la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales, pero toma instrumentos, herramientas importantes del psicoanálisis, como la interpretación, el análisis de la transferencia, la neutralidad técnica y la contratransferencia, pero, digamos, inserta algunas modificaciones fundamentalmente cualitativas, pero que tienen que estar adaptadas a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el objetivo de este tipo de terapia es la modificación de la estructura de la personalidad de pacientes con trastornos graves de la personalidad y particularmente el trastorno límite de la personalidad, pero también la personalidad narcisista, paranoicos, esquizoides, esquizotípicos. También hemos tenido éxito con pacientes con trastorno de personalidad con rasgos y comportamientos antisociales significativos, o con pacientes con características límites más leves. Entonces, este tipo de terapia ayuda a mejorar significativamente el funcionamiento del paciente en el trabajo, en los estudios, en la profesión, en las relaciones íntimas, de manera tal de que puedan desarrollar una capacidad más plena para integrar el compromiso emocional. A su vez, como les decía anteriormente, se centra en reducir los síntomas que se observan en los trastornos graves de la personalidad, como por ejemplo, ¿qué observamos en estos pacientes? El comportamiento suicida crónico, el comportamiento antisocial, abuso de sustancias, trastornos alimentarios. Es el único tratamiento que pretende transformar la personalidad y resolver el trastorno de personalidad, o sea, disolver la difusión de identidad. Pero vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la teoría de las relaciones de objeto que propone Kemper y que es con lo que nosotros vamos a trabajar durante el tratamiento. Kemper sostiene que las primeras experiencias de la mamá con el bebé son internalizadas en el psiquismo. ¿De qué manera? El bebé tiene hambre, ¿verdad? Viene la mamá y lo satisface. ¿Cómo se integra, cómo se internaliza, cómo se inscribe esa experiencia en el psiquismo? Porque es una experiencia que el bebé tiene. Ahora, ¿cómo se inscribe? Es diferente a Freud, que es la satisfacción de la pulsión, tal vez oral, ¿verdad? En una zona erógena, que es la boca, ¿no? Acá, esa experiencia se inscribe en el psiquismo a través de una representación de sí mismo satisfecho, ¿no?, porque se siente calmado en su necesidad, en su hambre, ¿da?, y una representación del otro como alguien bueno. ¿No? Porque si yo me siento satisfecho en relación a un otro que me dio algo. Entonces, representación de sí mismo, representación del otro, con un afecto, ¿da?, que es el afecto positivo, es el afecto de amor. Ahora, hay momentos en que la mamá también frustra al bebé, ¿no?, o no está ahí
cuando el bebé la necesita. Entonces, eso se convierte en una experiencia negativa. ¿Y cómo entra dentro del psiquismo? Representación de sí mismo frustrado, insatisfecho, enojado, como quieran, y representación del otro frustrante, malo, diría Melanie Klein. Objeto bueno, objeto malo, ¿no? Afecto, rabia, odio, lo que quieran. ¿No? Y así se va conformando el psiquismo del bebé. Relación de uno, relación de otro, digamos, representación y la relación. ¿No? La relación que hay entre ambos, una relación de afecto positivo, una relación de afecto negativo. Y esos son, diría Kember, los building rocks del aparato psíquico, o sea, es lo que va construyendo el aparato psíquico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las experiencias positivas predominan sobre las experiencias negativas, el psiquismo se va integrando de una manera adecuada, ¿verdad? Es decir, las experiencias negativas tienen que estar. Es decir, Winnicott nos hablaba de la madre suficientemente buena, no totalmente buena. ¿Qué quiere decir? Una madre suficientemente buena es una madre que en un determinado momento tiene que frustrar al bebé. Aunque Winnicott hablaba de, al principio, una adaptación total, ¿no? Y después relativa. ¿No? La madre tiene que ser ese yo auxiliar que capta las necesidades del bebé, pero también lo tiene que frustrar. También el no tiene que estar, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, si las experiencias positivas predominan sobre las negativas, hay un desarrollo normal, ¿verdad? Digamos, del psiquismo, un desarrollo integrado. Ahora, ¿qué pasa si las experiencias negativas predominan sobre? No, digamos, allí ya van a haber fallas en el psiquismo, va a haber un yo que va a tener que enfrentar ese mundo interno, esas emociones fuertes, y no está lo suficientemente fuerte como para poder enfrentar, abordar eso que viene del mundo interno, algunos hablarán del ello, ¿no? Y que el yo tiene que ligar, ¿no? Y no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo se defiende de eso? A través, no de la represión, sino a través de la escisión. O sea, escinde las experiencias buenas de las experiencias malas, las experiencias idealizadas de las experiencias persecutorias. Idealizadas porque en el momento en que el bebé es satisfecho, ese es el afecto supremo para el bebé. Y en, digamos, lo persecutorio, porque en el momento en que el bebé es frustrado, la frustración es el afecto más supremo. Cuando esos sentimientos empiezan a matizarse, cuando se da una integración. ¿No? Pero ¿qué es lo que vemos en los trastornos de personalidad? Vemos fijaciones a estas etapas tan tempranas en donde, digamos, hay un predominio de la agresión muy importante, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que predomina es la escisión. Entonces, pasan, por ejemplo, de una sensación positiva a una sensación negativa. Es decir, una persona puede sentirse la persona más feliz del mundo y creer que ese estado en el que está es el momento, es un momento supremo, pero al rato, si hay algo que pasa, inmediatamente puede sentirse un desgraciado. O sea, pasa de una experiencia a otro. No tiene la capacidad, ¿verdad?, de decir, bueno, no importa, me pasó algo malo, pero no importa porque me pasan cosas buenas, ¿no? Ese es el psiquismo integrado. El psiquismo que no está integrado y en el que predomina la escisión es en el que, si estoy bien, estoy 100%, pero si me llega a pasar algo, me siento la persona más desgraciada del mundo. Quiere decir que este 100% desapareció. Y lo mismo ocurre con la percepción del otro, ¿no? Puede estar muy contento una persona con su pareja, pero si ésta no acepta, por ejemplo, como me ha pasado o me han contado algunos pacientes, yo quiero que me escriba, le escribo un WhatsApp y quiero que me conteste ya. ¿Ah? Si no me contesta ya, algo pasó.
o no me quiere, o me está engañando, o lo odio, ¿no? El otro día me decía una paciente, yo le dije que viniera a las 2 de la mañana, no vino a las 2 de la mañana, vino a las 6 de la mañana, lo odié porque estoy segura porque me estaba engañando, porque estoy segura que esto, que lo otro, y cuando vino, ¿no? Es decir, lo empezó a agredir físicamente. O sea, esa persona maravillosa, ¿verdad? Que es su esposo, al cual ella reconoce y lo adora, ¿no? Si en algo falla, se convierte en un monstruo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la terapia, en el análisis con estos pacientes? Que esas experiencias primitivas, escindidas, se reactivan con nosotros, se van a reactivar en el espacio analítico. Y no solamente, digamos, se van a reactivar, pero no solamente, a ver, no es el relato del paciente de lo que le ocurre en la vida externa, que nos va a mostrar estos movimientos, sino que lo va a vivir con nosotros. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente en algún momento puede sentirnos como alguien que les va a solucionar la vida. ¿Ah? Pero si nos hacen una pregunta de repente y no le contestamos, nos pueden percibir como malos terapeutas, como ingratos, como indiferentes, como personas que lo único que nos interesa es sacarles dinero. O sea, esa experiencia va a ser vivida con nosotros. Y esa experiencia es una experiencia, eso que vive con nosotros, reactiva experiencias internas del paciente, esas relaciones escindidas que yo les decía, ¿no? Que tienen que ver con la historia del paciente, con fantasías, pero se mezcla con fantasías, con defensas, ¿no? Se mezcla con la subjetividad del paciente. Y el paciente cuando lo vive con nosotros, nos siente así, somos eso, ¿no? Somos eso que que está proyectando en nosotros. Por eso es fundamental en el trabajo, en la TFP, trabajar el aquí y el ahora. La experiencia inmediata que el paciente tiene con nosotros de esa reactivación de las relaciones tan tempranas, ¿no? Tan tempranas, vividas en su desarrollo. Y esto es lo que nos permite examinarlas, resolverlas e integrarlas. Esto tiene que ser vivido con el terapeuta, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de las indicaciones. La TFP generalmente está indicada, como yo les decía, para pacientes con una organización borderline de la personalidad, que tiene difusión de identidad, rupturas severas en el trabajo, rupturas, inestabilidad en las relaciones afectivas, también en la vida social, pocos amigos, o no tienen amigos, o se pelean o cortan las relaciones, y todos los síntomas específicos relacionados con este tipo de patología, ¿no? O sea, esto incluye desórdenes de personalidad que funcionan en un nivel borderline, como los trastornos de personalidad, los casos más severos, la personalidad histriónica, el trastorno paranoide, esquizoide, narcisista, por supuesto, y también la TFP es el tratamiento sugerido para pacientes con un amplio espectro de desórdenes de personalidad que además tiene un aumento severo de la ansiedad y una base caracterológica depresiva, somatizaciones, síntomas fóbicos y reacciones disociadas. ¿Cuáles las contraindicaciones? Las personalidades antisociales propias, las personalidades narcisistas pero con conductas antisociales severas, los deshonestos, ¿no? Lo cual afecta, ¿no? Porque no hay una comunicación honesta con el terapeuta. En cambio, ¿no? En pacientes agresivos que pueden llegar a ser muy provocativos, pero con una conducta social irresponsable, que uno ve que tienen conductas sociales irresponsables, pero que tienen capacidad
de experimentar cierto grado de lealtad hacia el otro, cierto grado de lealtad, está indicada. Otra contraindicación, chicos, y esto es muy importante, es la ganancia secundaria de la enfermedad. ¿Ah? Esos pacientes que sacan provecho, ¿no? O sacan determinadas financiaciones estatales, gubernamentales, ¿no? Que hacen que el paciente use la enfermedad y se instale en la enfermedad porque sabe que va a sacar determinados beneficios. Y no importa, es decir, y más allá de los beneficios estatales y gubernamentales, es los beneficios familiares. Muchas veces las amenazas de suicidio, y me siento mal, y porque soy un trastorno de personalidad. Entonces la familia lo ubica en ese lugar, ¿no? De un chico evidentemente con trastornos, ¿no? Y terminan dándole todo lo que quieren. Es importante, y ahora lo vamos a ver, es decir, cuando uno le hace la entrevista estructural diagnóstica al paciente, y si llegamos a la conclusión de que el paciente tiene un trastorno límite de la personalidad, es importante que el paciente tenga claro que eso no le impide trabajar, ni funcionar socialmente, ni funcionar en el área afectiva, ni social. ¿Ah? Hay una parte del paciente que está libre de todo eso. Lo que pasa es que en estos momentos está muy contaminada por esta confusión, ¿no? Y esta impulsividad y este descontrol. Pero tenemos que tener claro que si el paciente tiene ese diagnóstico, el paciente puede lograr una vida adecuada desde lo íntimo, desde lo afectivo, desde lo social, laboral y profesional. ¿Ah? Bueno, y otra indicación, contraindicación, es para aquellos pacientes cuyo objetivo en la vida es la autodestrucción, ¿no? O sea, el deseo de morir y de autodestruirse es mayor que el deseo de vivir y de ser tratado. Es decir, nosotros tenemos que contactar con el deseo de ser tratado, ¿no? Si el paciente sabe que tiene todos estos conflictos, ¿ah? Pero hay un deseo de salir adelante, que esto es algo de lo que hablamos, y abiertamente con el paciente, ahí tenemos muchas chances de salir adelante. Este es un elemento fundamental. El trabajo no está solo en nosotros, el trabajo es un trabajo en conjunto, pero también en el psicoanálisis con los pacientes neuróticos, ¿verdad? Es decir, el deseo de vivir no puede estar ubicado en nosotros. El deseo de vivir también tiene que estar ubicado en el paciente. Por supuesto que hay momentos en que no lo pueden vislumbrar debido a su patología. ¿Mm? O sea, esas son las contraindicaciones. También los pacientes con narcisismo maligno, en donde la autodestrucción es muy intensa, no está indicado. ¿Cuáles son los tratamientos para este tipo de pacientes? El tratamiento específico para todos los trastornos de personalidad es la psicoterapia focalizada en la transferencia. Cuando digo todos es paranoide, esquizoide, histriónico. ¿Ah? El tratamiento en general, ¿ah?, de la personalidad limítrofe es de dos tipos. Es psicoterapéutico y psicofarmacológico. ¿Ah? Pero tienen que tener claro que el tratamiento psicofarmacológico en estos casos, con estos pacientes, es solamente auxiliar. No hay ninguna indicación de tratar los trastornos límites de personalidad solo con los psicofármacos. Y el hacerlo es un error y está efectivamente demostrado que esto no va a mejorar a estos pacientes. El tratamiento es esencialmente psicoterapéutico, con medicación que tiene una función de apoyo, de auxilio, como quieran llamarlo, que refuerce el tratamiento. Y todo el mundo está de acuerdo con esto. ¿Qué pasa con las terapias? Las terapias se pueden dividir en dos grupos. Tenemos la terapia cognitiva comportamental y la terapia psicodinámica. Dentro, digamos, de la cognitivo-conductual está la terapia dialéctica conductual de Linehan, la más utilizada y la que tiene más estudios empíricos es la DBT, dentro de la cognitivo-conductual, y la terapia de esquemas.
Y dentro de las psicoterapias psicodinámicas está la psicoterapia de apoyo, la terapia basada en la mentalización de Fonagy, la ecléctica de Gunderson y la psicoterapia focalizada en la transferencia. Ahora, es importante que tengan en cuenta que las psicoterapias psicodinámicas tienen que estar diseñadas específicamente para este tipo de paciente. No cualquier psicoterapia psicodinámica es efectiva con estos pacientes. Son las que son específicas y hay evidencia empírica en este sentido, sea cognitivo-conductual o psicodinámico, tienen que ser específicas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos encontramos con un paciente que tiene conductas suicidas basadas en aspectos caracterológicos, pero no basado en una depresión grave, o sea, suicidio, o sea, un suicidio sin depresión, o cortarse, o quemarse, pero pueden funcionar bien en el trabajo, en la profesión, en el sexo, en la vida social. En estos casos está justificado el tratamiento cognitivo-conductual, ¿no? Porque trata los síntomas específicos, ¿no? Pero por otro lado, si nosotros nos encontramos con un paciente que tiene afectados gravemente, por ejemplo, el amor o en la vida social o la vida sexual, ¿no? Es preferible un tratamiento psicodinámico. Con respecto al tratamiento psicofarmacológico, como les dije anteriormente, tiene funciones de auxilio, ¿no? Y está enfocado especialmente a los síntomas derivados de la patología, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? La depresión, la angustia, todas las depresiones caracterológicas, distimias crónicas, no la depresión mayor ni la enfermedad bipolar, sí la depresión neurótica, como les dije, la depresión caracterológica, impulsividad, tendencias disociativas, conducta suicida, parasuicida, ¿no? O sea, el tratamiento psicofarmacológico está enfocado de manera selectiva sobre estos síntomas. Y hay 3 tipos de tratamiento psicofarmacológico para estos pacientes. Están los antipsicóticos atípicos o neurolépticos, los antidepresivos, especialmente los ISRS, que son preferibles porque tienen menos efectos laterales, y los estabilizadores del ánimo, ¿no? Porque el peligro es que los antidepresivos comunes los utilicen para el suicidio. Por eso los ISRS tienen menos efectos laterales y son preferibles. Kember lo que, digamos, sostiene, ¿no? Es que si hay angustia, él dice que si hay angustias muy severas, generalmente son importantes los antipsicóticos, y si hay depresión relativamente severa, los antidepresivos para empezar, pero que ambos medicamentos son efectivos tanto para la depresión como para la angustia. Los estabilizadores del ánimo son menos claros en su efecto, son efectivos, sí, para reducir los afectos extremos negativos, ¿no? Por intensas crisis afectivas, violentas, ¿no? Generalmente el medicamento más efectivo es el litio, pero lamentablemente tienen efectos laterales y es importante la colaboración responsable del paciente. O sea que muchas veces, si no hay una colaboración responsable, es importante que contemos con la colaboración de la familia. Muy bien. Y después, lo que sugiere Kember también es tratar de evitar las benzodiazepinas, los sedantes hipnóticos, porque son pacientes que tienden a la adicción y a la dependencia. Generalmente los recomienda en crisis aguda de 2 o 3 semanas, pero es un error usarlos crónicamente. Bueno, ¿qué pasa cuando viene el paciente? Ustedes reciben este paciente, le vamos a hacer un diagnóstico. Y nosotros utilizamos la entrevista estructural. La entrevista estructural es una entrevista
de diagnóstico que creó Kember y su equipo, se trata de una modificación de la tradicional entrevista del estado mental, porque la finalidad es el diagnóstico de los trastornos de personalidad. Generalmente vemos al paciente cara a cara, ¿no? Y lo primero que le decimos, nos presentamos. ¿Ah? Me presento, soy Mónica Eiling. ¿Ah? Le digo que las cosas que sé de él, le digo que estoy aquí para examinarlo, para hacerle un diagnóstico. Es decir, le digo algunas de las cosas que sé de él, porque de repente me lo derivó un psiquiatra, le digo quién me lo derivó. Por supuesto que lo simplificamos, ¿no? No le decimos, lo tratamos de hacer de una manera más simple, pero le decimos que es a él que queremos escuchar, ¿no? Y ahí le digo así, mire, le voy a hacer 4 preguntas. La primera es, ¿qué lo trae aquí? ¿No? La segunda es, ¿cuál es la naturaleza de sus dificultades? ¿Y qué espera del tratamiento? Hay una cuarta, ¿dónde está usted ahora? Yo a veces lo digo, no lo digo, porque realmente esta es una pregunta que se la voy haciendo a lo largo de toda la entrevista. Nos interesa saber en el momento actual cómo se encuentra el paciente. Cuando yo le hago estas preguntas, generalmente eso hace que el paciente rápidamente nos hable de sus síntomas. Y ya, luego de hacer esas preguntas, ya estamos, chicos, evaluando si me atendió, el sensorium del paciente, la atención, me prestó atención, no me prestó atención, entiende las preguntas, no las entiende, está orientado, sabe que yo soy médica o soy psiquiatra o soy psicóloga, ¿no? ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo está ubicado frente a mis 3 preguntas? Entonces, eso ya nos va dando la pauta, ¿no? De el sensorium que es del paciente, como les dije anteriormente. También vamos comprobando su memoria, ¿no? Aunque hay muchas veces que el paciente dice, ¿cuál es la segunda, la tercera? ¿No? El hecho que el paciente no se acuerde de la segunda, la tercera, yo no voy a pensar que es un problema de memoria, pero si yo siento que hay un problema de memoria, evidentemente es una de las cosas que voy a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, también vamos a evaluar la inteligencia, es capaz de entender, no es capaz de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan que la TFP es un tratamiento intenso, exploratorio, y que necesitamos que el paciente tenga un determinado coeficiente intelectual, ¿no? Un paciente con un coeficiente intelectual deficitario no es un paciente apto para someterse a este tipo de tratamiento, ¿no? Porque nosotros vamos a apelar a la capacidad del paciente de pensar, de razonar, de reflexionar, ¿verdad? Entonces, es importante evaluar también la inteligencia del paciente, ¿no? Y si llegamos a tener dudas, podemos derivarlos a algún colega que le haga test específico para medir el coeficiente intelectual. Pero estamos con el paciente y evaluamos, ¿es capaz de entender? ¿No es capaz de entender? Muy bien. Vamos evaluando todo eso y después le preguntamos al paciente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus dificultades? Entonces, que nos hable de los síntomas, ¿no? Que se meta directamente en los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente me dice, estoy deprimido, ¿no? ¿Qué quiere decir que está deprimido? Le preguntamos, ¿qué siente? No nos quedamos solamente con que el paciente está deprimido, ahondamos en ese síntoma. Es decir, porque nosotros también, te debemos hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es una depresión caracterológica y lo que es una depresión mayor, ¿ya? Entre una depresión, una enfermedad bipolar y una reacción distímica crónica. Por lo tanto,
es importante hacer este tipo de preguntas en profundidad. Y le volvemos a decir al paciente, si no es que no se los dije a ustedes, pero lo que nos interesa es el síntoma actual, no lo que vivió hace 10 años atrás. Sí, si queremos, después vamos hacia allá. Pero nosotros tenemos que hacer un diagnóstico en este momento. Por lo tanto, nos interesa lo que el paciente está sintiendo y sufriendo en este momento. ¿Ah? Entonces, uno de los grandes problemas en la evaluación psiquiátrica es no preguntar en detalle todos los síntomas psicológicos presentes cuando el paciente deja de hacerlo, ¿no? Por eso nosotros insistimos tanto. Inclusive le decimos, bueno, después que usted me contó todo, ¿no? Si no tuviera ninguna de las cosas que usted me contó hasta ahora, ¿usted estaría bien? Si nada de lo que me contó lo tiene, ¿estaría bien? Hay muchos que dicen sí, ok, y otros dicen, no, me olvidé de contarle tal y tal cosa. Entonces ahí entramos en esto, en este otro síntoma. Muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros llamamos entrevista estructural? Porque está orientada a evaluar la estructura básica de la identidad, la representación de sí mismo, ¿verdad? Cómo percibo a los otros, la prueba de realidad, las relaciones de objeto y el carácter. Entonces, una vez que el paciente, ahondamos con el paciente en los síntomas, sentimos que ya tenemos información suficiente, le decimos al paciente que la personalidad funciona en distintas áreas de su vida y que nosotros queremos saber cómo funciona él en determinadas áreas de su vida. Y ahí empezamos área por área. Entonces le preguntamos, por ejemplo, en el área del trabajo y la profesión. Y le decimos, ¿cómo funciona en su trabajo? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene una profesión? ¿A qué se dedica? Y le preguntamos todo lo que se nos ocurra con respecto al trabajo, cómo funciona, cómo se lleva con sus compañeros, cómo se lleva con sus superiores, cómo se lleva con sus subordinados, si es feliz, si no es feliz, si eligió el trabajo que quería, ¿verdad? Si seguiría con ese trabajo el resto de su vida. Si el paciente, digamos, es un adolescente y va a la escuela o a la universidad, también, ¿no? Le preguntamos cómo se lleva con sus compañeros, con sus estudios, ¿no? Si eligió una carrera, le estamos preguntando si eligió la carrera que él hubiera querido o eligió otra, ¿no? Porque de repente eligen alguna carrera que es exitosa, pero no es, digamos, lo que ellos quieren. Nosotros hacemos todas esas preguntas porque nosotros vamos, digamos, en nuestra cabeza, ¿verdad? Uniendo los datos para ir buscando dentro de los diferentes trastornos de personalidad cuál sería el indicado para esta persona, ¿tá? Y también el grado de gravedad. Por eso le preguntamos cómo se lleva con sus compañeros, porque hay gente que se puede llevar muy bien, ¿verdad? Y hay gente que se puede llevar muy mal, y hay gente que esté echado de los trabajos, es inestable, y ahí vamos viendo, ¿no? La inestabilidad, la estabilidad, ¿verdad? Y nos vamos haciendo una imagen, ¿no? Hasta qué punto este paciente funciona de una manera óptima en su potencial y no, o no. Después tratamos de explorar, les voy diciendo bien rápido, esto se necesita, digamos, más tiempo, pero más o menos para darle un pantallazo sobre lo que es la entrevista estructural. Le preguntamos sobre la vida amorosa y sexual, y esto es un área muy difícil muchas veces, y muchas veces para los terapeutas les resulta muy difícil a veces preguntarle por la sexualidad del paciente. Y esto es fundamental para nosotros. No es lo mismo un paciente que goza sexualmente que un paciente que es inhibido sexualmente. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre la persona que es capaz, ¿no? de un investimento libidinal, ¿verdad? A una persona que no es capaz de excitarse sexualmente. Le preguntamos si está en pareja
intentamos averiguar si el paciente es homosexual, heterosexual, bisexual, binario, no binario, lo que se les ocurra, ¿no? ¿Cuántas relaciones tuvo? ¿Cuánto han durado las relaciones? Porque esto nos da la pauta de el grado de estabilidad, ¿verdad? ¿Cómo fueron esas relaciones? Si fueron buenas, si fueron malas, si disfruta de las relaciones sexuales, si se excita, si tiene orgasmos, ¿verdad? Es decir, eso es muy importante. Y si no, si nos dice, y le preguntamos, ¿usted sabe lo que es un orgasmo? Porque hay pacientes que se resisten, quedan muy mal, ¿no? Es decir, le preguntamos por qué se siente así, porque ya estamos evaluando en ese paciente, tal vez, digamos, el grado de inhibición, represión, ¿no? O qué sé yo, ¿qué pasa que ese paciente no puede hablar de la sexualidad? ¿No? Entonces, con estas preguntas estamos haciendo muchas evaluaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, un paciente que no quiero hablar de la sexualidad como a mí me pasó, ¿no? Es decir, le pregunté, pero ¿qué es lo que le impide hablar de la sexualidad? ¿Cuál es la dificultad para contarme sobre su vida sexual? ¿No? Me contestó que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Y bueno, miedo, ¿no? Y miedo porque, bueno, es decir, pero miedo de que puede decírmelo, ¿qué le impide, ¿no? hacerlo? Porque eso ya nos va dando, ¿no? una indicación de las inhibiciones específicas. Vamos averiguando hasta qué punto este paciente tiene libertad del sentimiento sexual, de su excitación sexual, ¿no? O no, ¿no? Si tiene relaciones sexuales regulares, ¿no? Si el paciente es el que domina, ¿ah? Si le interesa la pornografía, cuáles son sus fantasías sexuales, todo lo que se les ocurra en relación a la sexualidad, inclusive ¿ah? Si este paciente puede combinar amor con sexo, ¿no? Que vamos a ver muchas veces en casos de este tipo de pacientes, que es algo que no pueden integrar, ¿no? Con las personas que tienen una actividad sexual, muchas veces no están enamorados o no se permiten enamorarse. Después le preguntamos por el área social, ¿no? Si tiene amigos, cómo se lleva con sus amigos. No nos alcanza que nos diga que tiene amigos, nos interesa saber con qué frecuencia ve a los amigos, porque a veces te dicen que sí que tienen amigos y los ven una vez por año. Evaluamos esta área y después también vamos a explorar la identidad. ¿Y cómo exploramos la identidad? Le decimos al paciente si se puede describir como persona. Y si puede describir dos personas importantes, que haga una breve descripción de dos personas importantes de su vida. Y después le pedimos que se describa a sí mismo, porque generalmente cuando describen a otras personas ya se van aceitando con el tema, porque muchas veces quedan un poco impactados cuando le pedimos la descripción. Entonces, primero la descripción de otras personas y después de sí mismo. Y ahí vamos a ver, ¿no? la riqueza o no de esa descripción. Es decir, muchas veces vemos que es capaz de darnos una imagen de sí mismo y de los otros, coherente, que nos permite, completa, ¿verdad? Que nos permiten imaginarnos a esa persona concreta, inclusive la descripción historizada que puede hacerse de sí mismo, ¿no? Más integrada, más completa, más coherente. En cambio, muchas veces vemos que dicen, no sé cómo describirme, ¿no? O nos dan una imagen completamente caótica, ¿no? E incomprensible, o algunos son espectaculares, mi mamá es la mejor mujer del mundo y es divina, y hasta ahí, y mi padre es terrible, y es una porquería, y lo odio, ¿no? Y son tres adjetivos y no pueden ahondar. Y eso es lo que nos va a ir dando la pauta de la identidad integrada o no. Y después, voy más rápido, porque tengo media hora, nada más, entonces después hacemos algo que es fundamental, que pasamos a la prueba de realidad. Tenemos que saber hasta dónde este paciente es un trastorno de personalidad o es un psicótico, ¿no? Entonces,
le vamos haciendo preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Pensamos, por ejemplo, en lo que nos ha parecido algo extraño de lo que vimos con el paciente, ¿no? Por ejemplo, si un paciente está hablando conmigo y está hablando y se ríe, ¿no? Y está hablando de cosas espantosas y se ríe. Y yo le pregunto, ¿por qué se ríe? ¿No? Usted me está hablando de un accidente que tuvo su hijo, un accidente que tuvo su mujer o cosas graves, ¿por qué se ríe? Y el paciente me dice, no, me río porque yo me pongo nervioso cada vez que hablo de esto, discúlpeme. Hay una prueba de realidad que está conservada, ¿verdad? En cambio, si yo estoy con un paciente y mira para un costado, y yo le digo, ¿qué está mirando? Y me dice, usted sabe, hay alguien escondido. Yo sé, ya vemos que hay una prueba de realidad que está alterada. Disculpen que estos ejemplos sean tan rápidos y tan simples, ¿no? Pero, digamos, lo que yo quiero transmitirle es ver algo extraño o alguna conducta extraña del paciente o que nos llame la atención y poder ahondar en eso y ver si el paciente realmente sabe lo que está diciendo, sabe por qué está actuando así, o hay una pérdida de realidad importante. Entonces allí vamos delineando qué tipo de trastorno de personalidad es digamos, vamos a diagnosticar y el tipo también de gravedad. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una difusión de identidad? Como yo les decía, ¿no? Es decir, hay experiencias idealizadas y persecutorias, ¿no? Es decir, la etiología de la difusión de identidad, ¿no? No es solamente lo que el bebé vive con la mamá. Sabemos que hay disposiciones genéticas, sabemos que las relaciones, las primeras relaciones de la mamá y el bebé, más las disposiciones genéticas, son muy importantes. Sabemos que este desencuentro entre la madre y el bebé, ¿no? Es uno de los elementos importantes a tener en cuenta en el trastorno de la personalidad, así como también abandono, descuido en los primeros meses, traumatizaciones crónicas físicas, traumatizaciones crónicas sexuales, la patología del apego, ¿verdad? Es decir, son elementos importantes, el abuso sexual, el abuso físico, haber sido testigo también de abusos físicos y sexuales, ¿verdad? Pero el factor común de todos estos elementos etiológicos es un predominio del segmento agresivo en la constitución de la personalidad. Entonces, desde el punto de vista clínico, el síndrome de difusión de identidad es lo que explica este tipo de organización. Es una disociación primitiva, es una escisión y es el uso de mecanismos de defensa primitivos, como por ejemplo la identificación proyectiva, la negación, la idealización primitiva, la devaluación, la omnipotencia, el control omnipotente, ¿no? Ahora, ¿qué refleja la falta de integración del self, del yo? ¿Cómo lo vemos? Vamos a observar, ¿no?, en estos pacientes y en la entrevista diagnóstica una vivencia irreflexiva de sí mismo, contradictoria, caótica, de sí mismo y de los otros, que es incapaz de integrar estas contradicciones. El paciente puede amar y al rato puede odiar. Y si ustedes le preguntan, pero ¿cómo lo odias si hace 2 minutos que me dijiste que lo querías? Lo van a aceptar, pero no lo sienten, ¿verdad? No lo integran como una experiencia subjetiva el hecho de que hace 2 minutos a esa persona que yo estoy odiando la amaba. Sé que lo odié, pero en este momento la amo, ¿no? O sé que la amé, pero en este momento la odio. Y eso es la negación omnipotente.
Niego totalmente el estado afectivo que tuve hace 2 minutos atrás, porque en este momento lo odio y en este momento esta persona se convierte en la peor persona del mundo. Y por más que yo reconozca que hace 2 minutos lo quería, no me importa porque en este momento lo odio y en este momento es la peor persona del mundo. Lo mismo que la idealización. Esta persona es la que me va a salvar la vida. Y niego todas aquellas otras cosas negativas que de repente hicieron que yo sufra con esa persona, pero que no la quiero ver, porque yo necesito ver a esa persona como alguien que me va a solucionar la vida. Y si yo estoy al lado de esa persona, a mí nada me va a pasar. Idealizo esa persona. Y no puedo tocar con los defectos de esa persona, porque si toco con los defectos de esa persona, me voy al extremo. Entonces prefiero dejar de lado la experiencia negativa con esa, que he tenido o algunos defectos que esa persona tiene o algunas fallas de esa persona, no las quiero ver, no las quiero pensar, ¿no? Porque en el momento que las pienso no puedo evaluar que esa persona que falla también es la persona que quiero, sino que me voy para el otro extremo. Entonces, digamos, ¿qué pasa con la falla de integración en las otras personas? ¿Por qué, digamos, por qué no las puedo percibir, ¿no?, de una manera adecuada? Entonces, empiezo a interpretar de una manera incorrecta a los demás, ¿no? Los empiezo a interpretar en función de lo que quizás no me dio, ¿no?, o quizás necesitaba algo de esa persona y en ese momento no me lo dio. Entonces yo ya coloco a esa persona en el lugar de una persona que me falló, ¿no?, y lo tiño de todos los adjetivos negativos que ustedes se pueden imaginar, ¿no? O sea, no hay una evaluación realista del otro y eso hace, ¿no?, que no puedan responder con tacto y eso hace que se generen tantos problemas, ¿no?, y relaciones tan intempestuosas con las otras personas, ¿no? Porque muchas veces hay expectativas irreales en relación al otro. Necesito que el otro me ayude en tal cosa, necesito que el otro esté cuando yo quiero, necesito que el otro, y si el otro no está, lo desfiguro, ¿no? Es decir, no, digamos, no lo veo como una persona real, sino lo veo como la proyección, ¿no?, de las cosas que yo siento que me falló, ¿no? Y la falta de integración también, todo esto tiene que ver con la difusión de identidad, también interfiere en los sistemas de valores, ¿no? Por eso a veces en estos pacientes uno ve una calidad exagerada de la idealización de los valores positivos, ¿no?, y del ideal del yo. Y muchas veces lo que vemos también son aspectos sádicos del superyo primitivo, ¿no?, en donde la persona, si falla, se siente una porquería, se siente la peor persona del mundo, se siente totalmente despreciable, no toleran fallar muchas veces cuando las exigencias o estos valores idealizados son tan altos. Entonces, digamos, el correlato, ¿no?, es una despreciación de su persona descarnada y muy intensa. Y todo esto lleva, por supuesto, a conductas en las que, como les decía al principio, hay una labilidad emocional importante que da lugar a relaciones muy caóticas y muy destructivas. Después que hacemos la entrevista estructural, ¿no?, vamos a darle un diagnóstico y vamos a hacer una devolución del diagnóstico. Y eso es muy importante. Los pacientes tienen que saber, ¿no?, es decir, su diagnóstico, de qué sufren, qué les pasa. Así como cuando uno va al médico y quiere saber, ¿verdad?, de qué padece, qué sufre, qué tiene, ¿no? Lo mismo en estos casos. Es importante la manera en que nosotros vamos a
digamos, a discutir el diagnóstico con estos pacientes, ¿no? Es decir, el diagnóstico tiene que ser discutido muy cercano, ¿no?, a las vivencias del paciente. A lo que el paciente, digamos, está viviendo en su vida, ¿no? No podemos hacer un diagnóstico o darle un título, nada más. Hay gente que opta por nombrar el diagnóstico directamente, ¿no? Yo prefiero, digamos, ir viendo con el paciente, ¿no?, cómo son sus relaciones, ¿no?, qué pasa con sus afectos, ¿no?, qué pasa con sus impulsos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué el paciente, digamos, no puede sostener sus relaciones? Voy hablando con el paciente de cada uno de los aspectos que yo fui evaluando en la entrevista estructural, ¿verdad? Y después sí puedo llegar y decirle, ¿no?, que bueno, que en función de lo que yo he visto, ¿no?, y en relación, y voy nombrando cada una de las áreas de su vida y de la manera que el paciente se relaciona, yo pienso que, digamos, podríamos hablar de un trastorno de personalidad, ¿no? Y le explico lo que es una personalidad normal, y le explico la diferencia con un trastorno de personalidad, ¿verdad? Le digo que hay rasgos muy extremos, muy rígidos, ¿verdad? También le digo que el paciente tiene posibilidades de salir adelante, ¿no? Que si él, digamos, está dispuesto y quiere salir adelante, podría llegar a salir adelante. Nunca le garantizamos el éxito de un tratamiento, nunca garantizamos un paciente que no se vaya a suicidar, ni se lo garantizamos a la familia, evidentemente no, pero que sí que estamos dispuestos a ayudar al paciente si es que el paciente acepta el tratamiento que nosotros le recomendamos. Si es un paciente que tiene indicación para la TFP, se lo vamos a transmitir, y si no, le diremos que de repente hay otros tipos de tratamiento, como yo se los enumeré antes, ¿no?, que quizás lo pueden beneficiar más, ¿verdad? También muchas veces le explicamos al paciente, bueno, dentro de este trastorno de personalidad, ¿qué tipo de trastorno tiene? Por ejemplo, si nosotros vemos que estamos con un paciente con un trastorno de personalidad narcisista, ¿cómo le transmitimos al paciente ese diagnóstico, ¿no? Y tenemos que tratar de describir cuál es la dinámica que subyace, ¿no? Antes de hablar de narcisismo, ¿no?, preferimos describirle la dinámica que subyace en este trastorno. Muchas veces, digamos, si uno le dice al empezar que tiene un trastorno narcisista de la personalidad, a veces se enojan, ¿no? Pero también nosotros podemos acercarnos al paciente con mucha empatía, ¿no?, muy cerca del sufrimiento, poder decirle que, bueno, que nos damos cuenta que el paciente que usted está teniendo una vida muy difícil, ¿no?, porque generalmente todos tenemos más o menos una idea, ¿no?, de lo que tendríamos que ser o de lo que quisiéramos ser, y que generalmente eso es una guía en nuestra vida. Por lo general nos planteamos, ¿no?, cómo quisiéramos vivir nuestra vida, qué cosas nos gustaría, cómo nos proyectamos, cuáles son los proyectos que quisiéramos alcanzar, pero por lo general con una plena conciencia de que lo que yo me planteo, esté en consonancia con mi vida actual, ¿no? Yo muchas veces le digo, no me puedo plantear ser astronauta, ¿verdad?, porque no tiene nada que ver con mi vida actual. Y que lo que nosotros vemos a veces en usted, le podemos decir, es que en muchos casos usted tiene una idea muy exagerada de lo que quisiera hacer, de lo que quisiera lograr, ¿no? Y que no hay ninguna distancia hay una distancia muy grande entre lo que usted quisiera lograr y lo que usted es capaz de hacer, ¿verdad? Y que muchas veces usted se impone
determinadas metas, ¿no? Como forma de ocupar un lugar destacado, quizás para los demás, pero no es lo que usted realmente quiere internamente, ¿verdad? A veces se plantea, por ejemplo, ideales muy grandiosos y que cuando usted no los cumple se juzga de una manera muy, muy dura y siempre se está comparando con los demás y usted siempre está en un lugar en el que se ubica de una manera muy inferiorizada. Pero tal vez esas metas que usted se plantea no es lo que usted quiere profundamente, sino lo que usted piensa que debe lograr para ser valorado. Y ahí entramos. ¿Ah? Ahí entramos en la problemática del paciente, ¿no? En acercarnos, ¿no?, hacia lo que el paciente vive, porque generalmente el paciente narcisista se plantea metas muy exigentes, ¿verdad? Muy ideales, como una forma de, digamos, ilusoriamente creer que si eso es logrado, él se va a sentir una persona exitosa y mejor que los demás. Y eso es una exigencia brutal para el paciente narcisista y sufren muchísimo, ¿no? Porque colocan, digamos, el triunfo de la vida, ¿no?, en determinados ideales o en determinados proyectos a alcanzar. Y están siempre midiendo, ¿no?, si son superiores a los demás, si son mejores a los demás, si son más valorados que los demás, aunque no lo admitan conscientemente, ¿no? El paciente narcisista busca ser admirado por el otro, busca ser admirado por el otro, aunque no lo admita, ¿no? Porque ellos creen que no necesitan a nadie, porque ellos son estupendos, ¿no? Pero internamente uno se da cuenta, ¿no?, que viven buscando la admiración del otro. Eso por un lado, no puedo entrar en esto en este momento. Una vez que le damos el diagnóstico al paciente, le vamos a decir cómo vamos a trabajar, ¿no? Y establecemos un contrato. Y del contrato de cómo vamos a trabajar. Y empezamos a discutir, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, no es, a ver, todos sabemos que cuando vamos a trabajar con un paciente hay requerimientos universales, ¿verdad? Asistencia, participación, asociación libre, pagar la cuota, venir en hora, ¿no? Y las responsabilidades nuestras. En cambio, con los pacientes con estas características, ¿verdad?, en donde vemos que las actuaciones son muy intensas, tenemos que establecer determinadas formas de trabajo que van más allá de lo que nosotros vamos a hacer durante la sesión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ah? Si el paciente es un paciente con adicciones, vamos a establecer dentro del contrato de trabajo que el paciente tiene que ingresar en un tratamiento para su adicción. Es ilusorio pensar que con un paciente con trastorno límite de personalidad o con un trastorno de personalidad, nosotros solo a través de la palabra, ¿no?, vamos a solucionarle la adicción. No. ¿No? O sea, tenemos en ese caso contratar con el paciente que para ingresar al tratamiento con nosotros tiene que ingresar a su vez a un tratamiento determinado para poder tratar su adicción. Lo mismo con el alcoholismo, lo mismo con los trastornos de alimentación, ¿no? Otra de las cosas que contratamos con el paciente es, por ejemplo, en pacientes con intentos de suicidio o con ideas suicidas, dejar bien claro que nosotros no somos un tratamiento de emergencia, ¿tá?, sino que nosotros tenemos que tener, digamos, la claridad y la tranquilidad de poder pensar lo que al paciente le ocurre. Por lo tanto, nosotros no vamos a actuar como un móvil de emergencia socorriendo al paciente, porque eso no es nuestro lugar y no es nuestra función dentro del tratamiento. ¿Ah? O sea que si el paciente tiene ideas de suicidio, y eso es muy común, ¿no?, es importante decirle o contratar con él de que si eso le ocurre, si puede esperar a la próxima sesión para hablarlo con nosotros
ok, si quiere pedirnos una sesión extra y si nosotros tenemos horas disponibles, se la vamos a dar. O en casos en que el paciente no se pueda controlar, tiene que ir a la emergencia de su sociedad, del hospital, de donde sea, hablar con el psiquiatra de emergencia, ver lo que el psiquiatra le dice, seguir estrictamente las indicaciones del psiquiatra. El psiquiatra lo puede mandar a la casa, seguimos el tratamiento con el paciente, el psiquiatra lo manda a hospitalizar. Una vez que sale de la hospitalización, volvemos al tratamiento. El paciente tiene indicaciones de hospitalización y no cumple con la recomendación del terapeuta, del psiquiatra, suspendemos el tratamiento. O sea, hay muchos pasos, ¿verdad?, que se incluyen dentro de este contrato, como por ejemplo, no mensajes por WhatsApp, no llamadas telefónicas. No se olviden que estos pacientes son muy actuadores, y van a desafiar y desafían los límites. Y nosotros tenemos que trabajar de una manera cómoda para poder pensar. Pero además, la puesta de límites, entre otras cosas, es una manera de mostrarle al paciente que nosotros no somos Superman, ni somos los terapeutas ideales que podemos socorrer todo lo que le ocurre al paciente, sino que nosotros también necesitamos ayudas extras para poder abordar la patología del paciente. Inclusive, hay muchos casos muy graves en los que también contratamos entrevistas con la familia una vez por mes, una vez cada 15 días, de acuerdo a la gravedad del paciente, de acuerdo a los síntomas, y eso los contratamos. También contratamos con el paciente que vamos a tener contacto directo con todos aquellos médicos o técnicos que lo estén tratando. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente, digamos, miente, es deshonesto, y entonces nosotros tenemos que tener una información directa de lo que está ocurriendo en la vida externa del paciente. Y eso es una de las cosas que hacen la diferencia entre la TFP y el psicoanálisis clásico. Por ejemplo, nosotros actuamos sobre la vida externa del paciente. Nos contactamos con el psiquiatra, nos contactamos con el nutricionista, si es necesario, nos contactamos con la familia, estamos muy atentos, ¿no?, digamos, a seguir de cerca si el paciente cumplió con lo pautado en el contrato o no, ¿no? Es decir, muchas veces, otras de las cosas que contratamos con el paciente es que en el término de tantos meses, no importa, el paciente tiene que tener una vida activa, tiene que trabajar o tiene que estudiar, ¿no? En el momento de la contratación, ¿no?, nos ofrecemos para la psicoeducación, para el apoyo, para lo que sea. Dígame, ¿dónde piensa trabajar? En este tipo de terapia usted tiene que tener una vida activa, porque acá lo que nosotros queremos es que la persona sea independiente. Y por lo tanto, chicos, antes de pensar el tratamiento, no empezamos el tratamiento hasta no tener claro que el paciente va a tener una vida activa, ya sea en lo laboral, en lo profesional, que va a tratar de insertarse en el mundo social, va a tener un tratamiento para las adicciones o para el alcoholismo o para lo que sea. A veces el contrato nos lleva varias sesiones, pero no podemos empezar la TPP si no estamos seguros que el paciente está dispuesto y va a cumplir con lo que nosotros, digamos, estuvimos de acuerdo en el contrato. Por supuesto que durante las primeras fases del tratamiento, durante los primeros meses, van a haber desafíos. No se piensen que el paciente va a venir y va a decir todo que sí. Por supuesto que lo va a desafiar el contrato y nosotros vamos a ir interpretando esos desafíos. Y ahí sí nos metemos en el mundo interno del paciente. ¿Por qué no cumple con el contrato, verdad? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo con el tratamiento? Claro que sí, nos metemos a interpretar, pero al mismo tiempo tenemos un ojo muy grande, ¿no?, en el mundo externo del paciente y viendo si el paciente está dispuesto a cumplir con lo que convinimos en el contrato. Eso nos lleva a una etapa muy importante en los primeros meses.
Muchas veces lo que nosotros vemos es que las conductas, digamos, más autodestructivas logran controlarse en los primeros meses del tratamiento. Si uno tiene un buen vínculo con el paciente, ¿no? Es decir, el paciente no va a querer perder ese vínculo. Es importante decirles que uno está dispuesto a ayudarlos, que está dispuesto a seguir adelante con él, siempre y cuando el paciente cumpla, ¿verdad?, con los objetivos, ¿no?, del tratamiento, que uno de los objetivos es cumplir con el contrato. Le preguntamos al paciente cuáles son sus objetivos, qué quiere lograr con este tratamiento. Y bueno, yo quiero dejar de drogarme, yo quiero tener vida más estable, yo quiero, es decir, lograr trabajar. Y eso es uno de los elementos que nosotros vamos a tener muy presentes a la hora de las interpretaciones, ¿verdad? Si el paciente a mí me dijo que uno de los objetivos para lograr este tratamiento es tener una vida laboral estable, es decir, yo voy a estar muy atenta, ¿no?, a ver si el paciente está logrando, está por lo menos buscando, ¿no?, o interesándose en llevar eso adelante. No es una tarea mía sola, es una tarea en forma conjunta. Francisco, no sé, nosotros tenemos unos minutos más. No sé si Tenemos, querés que yo siga o sí, querés que abrir las preguntas, tenemos ¿no? 15 minutitos más para que por lo menos puedas hablar del tratamiento y de la evolución. Y después Y- vamos a preguntas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya vimos al paciente, ya tenemos la entrevista estructural, ya tenemos un diagnóstico, ya le dimos el diagnóstico, conversamos, hicimos un contrato de trabajo? Bueno, y ahí empieza el tratamiento, ¿ah? Vamos a ver, como yo les decía, de que lo que se va a reactivar con nosotros son estas experiencias escindidas, estas experiencias primitivas escindidas entre paciente y terapeuta, idealizado y persecutorio. Esto se va a dar en el aquí y ahora con nosotros, y es importante que se dé, es muy importante que se dé, porque si no, no lo tenemos no tenemos forma de trabajarlo. Y además, es importante que el paciente pueda expresar, ¿no?, ira, odio, enojo, lo que quiera hacia nosotros. No, digamos, no evitar eso y no desviar, digamos, nuestras intervenciones, sino que si el paciente nos odia en ese momento, ir mostrándole al paciente lo que siente con respecto a nosotros. Y, digamos, el tratamiento tiene, en el tratamiento se llevan a cabo los primeros pasos que nosotros llamamos las estrategias, ¿no?, del tratamiento. Acuérdense, el paciente viene con una estructura escindida, el paciente viene sin poder reflexionar sobre lo que le pasa, viene angustiado, viene ansioso, viene impulsivo, viene con un mundo interno, ¿verdad?, en ebullición. Por lo tanto, no podemos pedirle al paciente que trate de razonar lo que le pasa y a usted qué le parece, como generalmente podemos hacer con un paciente neurótico, porque no tiene esas conexiones todavía para poder entender en profundidad. Entonces, vamos de a poco, ¿no? Entonces, en los primeros pasos, ¿ah?, en el tratamiento, cuando el paciente viene, le vamos mostrando cómo el paciente de repente en qué lugar se coloca él y en qué lugar me coloca a mí. Es ir aclarando, ¿no?, cómo me vive, cómo se vive, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene con una actitud de desconfianza, ¿no?, que mira para otro lado, ¿no?, y me mira con desconfianza. Le puedo decir, ¿no?, veo que usted me está mirando, no me mira en los ojos, a ver qué le parece, ¿no? O decirle, por ejemplo, le voy describiendo lo que está pasando en el aquí y el ahora conmigo, al principio. ¿Ah? No se olviden que nosotros tenemos que integrar el yo, tenemos que integrar la identidad. O sea, tenemos que ir mostrándole al paciente, ¿no?, estos aspectos disociados.
Es decir, yo veo que usted me mira con desconfianza, ¿no? ¿Será que usted, digamos, tiene temor de que yo le haga algo? Porque usted me está ubicando en el lugar de alguien que le puedo hacer mucho daño, ¿no? Entonces ahí le voy mostrando en qué lugar se coloca él y en qué lugar me coloca a mí. Esto lleva un tiempo, despacio, ¿tá? O de repente es un paciente que viene desesperado, ¿no? Y me pide consejos y me dice qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces le puedo mostrar, mire, lo que yo estoy viendo en este momento es que usted se coloca en un lugar en el que parecería que no pudiera tomar soluciones, ¿no? O poder decidir y me viera a mí como alguien que soy capaz de darle todas las soluciones, como una mamá, ¿no? Es decir, muy contenedora, ideal, que le va a dar todas las soluciones de su vida. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ¿verdad? Es decir, ir paso por paso, ¿no? Y mostrarle al paciente en qué lugar se coloca él y en qué lugar me coloca a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, el paciente que viene y que me dice, pero usted no me entiende nada, a usted no le importa, ¿verdad? Es decir, me atendió 2 minutos tarde, o yo siento que usted no me entiende, ¿no? Entonces, mostrarle al paciente que sí, debe ser una experiencia muy difícil la que usted está viviendo acá conmigo, ¿no? Viene al tratamiento y se encuentra con un terapeuta que parece que es un incapaz, ¿no? Esto muchas veces se da con los pacientes narcisistas, ¿no? Que no lo entiende, y me imagino cómo usted se debe sentir, ¿no? Como alguien frustrado, ¿no? Incomprendido, ¿no? Ante alguien que de repente quizás usted siente como indiferente. Le muestro cómo me vive y cómo se vive, ¿no? Cómo me vive y cómo se vive, ¿no? Pero también, ¿no?, se da lo que nosotros llamamos la reversión de roles. El paciente se puede sentir por momentos agredido por el terapeuta. Usted es una persona indiferente, yo a usted no le importo, ¿no? Y colocarse en ese lugar victimizado y colocar al terapeuta en un lugar de víctima. Pero al mismo tiempo, quizás ese paciente, de repente, es decir, yo le hablo y no me escucha, o no me pagan los honorarios, ¿no? Entonces le voy mostrando, ¿no?, cómo por momentos me puede vivir a mí como alguien que no lo escucho, ¿no?, como alguien que no se interesa por mí, como alguien realmente agresivo, pero hay momentos, ¿no?, en que yo le hablo a usted y usted está mirando el celular o mira para otro lado, o de repente llegó el momento de pagarme los honorarios y usted no me los pagó, ni siquiera se preocupó. Es decir, estos son los aspectos escindidos, ¿no?, de la personalidad. Cómo una persona puede colocarse y colocarme a mí en un lugar determinado y después a los minutos siguientes, en el lugar que me colocó, se coloca esa persona también, ¿verdad? Es decir, víctima-victimario. ¿Ah? Se siente víctima del terapeuta, pero hay momentos que él es agresivo con el terapeuta o sale de consultorio y pega un portazo o pega 3 gritos, pero minutos antes se sintió como la víctima del terapeuta. Y es así como funcionan, y es así como nosotros vamos de a poco mostrándole en qué lugar se va colocando de una y de otra manera, porque el paciente en ese momento se va a ir dando cuenta que él es muchas veces una víctima, pero que también muchas veces puede ser muy agresivo con las demás personas, ¿ah? Entonces va uniendo, ¿no?, es decir, estos dos aspectos dentro de su identidad. Y después, que no tengo mucho tiempo, las técnicas fundamentales que nosotros utilizamos es la interpretación, el análisis de la transferencia, la neutralidad y la contratransferencia. Ahora,
nosotros no vamos directamente a interpretar hacer hipótesis del contenido inconsciente reprimido, que fue reprimido por intolerancia del yo. No, no, eso es la represión. Nosotros vamos muy despacio y hacemos muchas clarificaciones con el paciente. ¿Qué me quiso decir? Usted dijo que estaba enojado. A ver, cuénteme un poquito más por qué está enojado. A ver, usted me ve a mí, alguien como que yo no le intereso. A ver, ¿me puede explicar un poco más? A ver, este concepto suyo. Nos tomamos mucho tiempo para clarificar el mundo del paciente, porque en esa clarificación el paciente puede ir teniendo la oportunidad de, a partir de mis preguntas clarificatorias, de plantearse otras posibilidades y otros escenarios, ¿no? No solamente, ¿no?, esto que yo le estoy diciendo. A ver, ¿cómo es esto? ¿No? Es decir, usted dice que yo soy un mal terapeuta. A ver, dígame por qué le parece que yo soy una mala terapeuta. Y bueno, porque esto, a ver, explíqueme un poco más. Entonces ampliamos o intentamos ampliar a su vez la visión del paciente, pero también nosotros vamos a ver que el paciente tiene momentos muy contradictorios. Por momentos dice una cosa y por momentos dice otra. O por momentos dice una cosa terrible y lo dice riéndose, ¿verdad? O dice una cosa y estamos muy atentos a todo lo corporal también, porque no se olviden que los aspectos escindidos del paciente no está solamente en lo ideal y persecutorio, ¿verdad? Están las somatizaciones, ¿verdad? Están los movimientos del cuerpo, está en que un paciente que habla conmigo y no me mira, ¿no? Mira todo el tiempo, yo tengo una ventana, mira todo el tiempo para afuera, ¿no? Entonces es ir mostrándole al paciente, ¿no?, cómo de repente me está hablando de tal y tal cosa y no me puede mirar, ¿no? O en un momento me dijo una cosa y en un momento me dijo otra. A ver, ¿cómo es esto que usted por momentos me dice de que va a ayudar a su esposo porque lo quiere y hay momentos en que lo odia? Usted ve estas dos cosas, ¿verdad? Entonces nos vamos acercando, disculpen chicos, es mucha información que yo les estoy dando, pero no tenía mucho tiempo, pero esto que yo les digo es, digamos, parte de la formación que nos lleva a veces un año, ¿verdad? Como mínimo, poder ir entendiendo estas clarificaciones. Nosotros generalmente en los cursos que los damos llevamos muchos casos clínicos, videos que tenemos en los que mostramos cómo nos acercamos a través de la clarificación, de la confrontación, ¿no? Cómo hacemos interpretaciones, ¿verdad? En una posición muy neutral, ¿verdad? No tomamos partido absolutamente con nada del paciente, ¿verdad? Y esa es la neutralidad y es otra de las técnicas importantes, ¿no? Sino que tratamos de observar la situación y la describimos, ¿no? Pero no nos identificamos con la mamá, ¿verdad?, que el paciente quiere que le dé consejos, ¿verdad? Y terminamos actuando esa parte, porque muchas veces, ¿verdad?, terminamos actuando esto que el paciente proyecta en nosotros, ¿verdad? Ya por momentos nos vemos haciendo cosas de ayudar al paciente en muchas cosas, ¿no?, que no es nuestro rol, esa pérdida de neutralidad, ¿no? O cuando nos sentimos muy agredidos por el paciente, de repente terminamos la sesión 5 minutos antes, ¿no? Es decir, tenemos que estar muy atentos, ¿no?, a conservar la neutralidad, tomar distancia, tratar de entender lo que está pasando en la vida del paciente y en la vida con la interacción conmigo. Y también otro elemento importantísimo es la contratransferencia, ¿no? Es decir, ¿qué estoy sintiendo yo con estos pacientes, ¿no? Y estar muy atentos a esto que estoy sintiendo, hasta dónde es del paciente, hasta dónde es mío, ¿no? Hasta dónde no es una contratransferencia crónica porque a este paciente no me lo banco, ¿ah? Entonces siento cosas muy feas hacia ese paciente. O sea, hacemos un análisis permanente de la contratransferencia, es un elemento fundamental para nosotros.
Y para terminar, ¿no? Es decir, interpretamos lo que dice el paciente, interpretamos, como yo le decía, la conducta no verbal del paciente y la contratransferencia. O sea, combinamos estos tres elementos y decidimos dónde está el afecto predominante. Y ahí va nuestra interpretación. ¿Ah? El paciente puede traer muchas cosas a la sesión, pero nosotros lo que tenemos que ver es dónde, de todo lo que de todo lo que me está diciendo el paciente, es decir, dónde está el afecto más intenso. ¿Ah? En el odio, en la ira, ¿ah? En lo erótico, ¿ah? En la seducción, en la idealización. Ahí es donde van a estar dirigidas nuestras interpretaciones. ¿Ah? El afecto más intenso, ¿ah? Es lo que nos va a dar la pauta digamos, del punto de urgencia del paciente en la sesión. Bueno, voy a dejar por acá, Francisco, porque me parece como que di demasiado material, ¿no? Y bueno, esto que yo les digo, chicos, los damos en un año, pero quise más o menos hacerles una presentación muy rápida, ¿no? Y bueno, estoy a disposición por si quieren hacerme alguna pregunta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas en el chat. Sí, Tenemos aquí a Elina Natielo que dice, mm, no sé si nos puede, si está por ahí Elina y nos pudiera hablar un poco acerca de su pregunta. a ver, Sí, Mónica, mucho gusto. ¿Cómo es? hola. Y saludo a todos. La primera está contestada. La segunda es sobre la escisión. ¿Podemos hablar de escisión en otro momento de la persona? Que recibamos a una persona, digo, donde la estructura de personalidad no es un trastorno borderline, pero sí esté presente este mecanismo. ¿Y Sí. sería válida la TFP para tratar a esta persona? Eso es Bueno, la pregunta que me hice. muchas gracias por tu pregunta y es muy pertinente. Es decir, la escisión es un mecanismo de defensa, digamos, que ocurre en todas las personas, ¿verdad? Es decir, el yo, al principio, si seguimos la teoría de Melanie Klein, la escisión ocurre en las primeras etapas de la vida también, porque, digamos, hablamos de un bebé con un psiquismo en ciernes, un psiquismo que se está formando, y por lo tanto hay un yo que no está todavía lo suficientemente fuerte como para, entonces, digamos, la escisión está en todos. El tema es si se resuelve o no se resuelve, si predomina o no predomina. Como yo les decía, en los trastornos de personalidad predomina. Ahora, es decir, hay pacientes que son pacientes neuróticos que también hay momentos en donde pueden haber momentos de regresión importantes en los que el paciente, digamos, se defiende de determinadas situaciones terribles de la vida escindiendo. No, esto yo no lo quiero ver, ¿no? Esto no lo quiero ver, esto no lo puedo ver. No, no es así, no es así. Pero el tema es que el paciente puede recuperarse después de ese momento y pensar, ¿verdad? Es decir, y pensar que tuvo que recurrir ese modo de pensamiento y ese modo de, digamos, de abordaje de determinada situación, ¿verdad? Y puede darse cuenta de eso. ¿Ah? La TFP también puede ser aplicada para pacientes neuróticos. ¿Ah? Hoy la TFP puede ser aplicada también para pacientes neuróticos. ¿No? Y esto que tú decís, sí, es decir, es para pacientes neuróticos. El paciente neurótico puede pasar por momentos terribles en su vida, ¿no? Y a veces la escisión es un elemento fundamental, muchas veces para soportar determinadas situaciones, ¿ah? Que ayudan al psiquismo, tal vez a no derrumbarse, pero el paciente se recupera de esa situación, puede volver de ese estado regresivo e inclusive hasta pensar solo,
¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ah? ¿Y por qué tuvo que apelar a ese modo de funcionamiento? ¿Ah? Gracias, porque muchas veces se hace mención a la estructura de cuando es pequeño, ¿no? Los mecanismos de defensa en ese momento de la vida, y a veces no se traslada a otros momentos evolutivos. Sí, claro que sí. Y hay momentos evolutivos en donde la persona, por eso te decían, con un psiquismo normal, la persona frente a determinadas circunstancias de la vida terribles, si no es CINDE, de repente se muere, ¿no? O sea que su mecanismo está válido para el embate o para afrontar situaciones extremas, ¿no? Sí, Tenemos ¿alguna otra otra? pregunta de Sí. Gabriel Jiménez que dice, ¿la TFP se practica de forma individual, a nivel ambulatorio o tiene elementos de terapia de grupo, línea de crisis, etcétera? Bueno, mira, es decir, la TFP se practica en forma individual, es decir, y es también, es lo que nosotros llamamos la TFP aplicada, ¿verdad? Que ahora nosotros vamos a hacer un curso con Miguel Ángel González, ahora el 28 de octubre, que él es un psiquiatra que trabaja, es español, que trabaja en hospitales y, digamos, aplica la TFP a determinadas circunstancias hospitalarias, por ejemplo, ¿no? En el caso de pacientes hospitalizados, ¿no? Que tienen problemas con el personal de salud o con otros pacientes, se aplican, hay determinados lineamientos de la TFP que pueden ser aplicados en momentos de riesgo de suicidio, también en las emergencias, también se pueden aplicar determinadas pautas de la TFP, inclusive para aquellos pacientes que cuentan con pocas sesiones. Yo personalmente no tengo experiencia en la TFP aplicada, pero digamos dentro de nuestro grupo, ¿no? Internacional contamos con psiquiatras que trabajan en salud pública y muchas veces con pacientes, digamos, en urgencias, en donde determinados lineamientos de la TFP los ayudan a calmar situaciones extremas del momento. Quería añadir que acá en Puerto Rico nosotros estamos aplicando principios básicos de la TFP para tratamiento para pacientes en situaciones ambulatorias médicas de salud primaria. Ah, Que también estamos trabajando con pacientes que visitan a sus médicos y tienen intervenciones quizás algo más cortas y podemos evaluarlos, etcétera. Y también la TFP está validada para trabajar adolescentes y otras sí, poblaciones. sí, sí. ¿Quieres contar sobre eso, Francisco? Ah, sí, nosotros acá en la oficina en la que estamos ubicados es una oficina de salud, es una oficina médica, donde vienen pacientes principalmente a tener su salud física, pero que también reciben servicios psicológicos. Y en muchas ocasiones nos piden hacer evaluaciones, incluso procesos de tratamiento quizás algo más cortos o quizás una vez por semana, etcétera. Y hacemos el proceso de evaluación de la entrevista estructural aplicada para estos pacientes y de ahí nosotros podemos ayudarlos a referir, a orientar a su familia y poder hacer algunas estrategias de manejo quizás más cortas pero que favorezca la salud del paciente. Exacto, exacto. Tenemos otras preguntas. Aquí está Marángel, dice, ¿la TFP se aplica a pacientes adolescentes o solo a adultos? Adolescentes también, adolescentes también. Entrenamos a los terapeutas para tratar pacientes adolescentes, claro que sí. Y también el trabajo con la familia, ¿no? En el caso de los pacientes adolescentes también. Es decir, y muchas veces trabajamos con el adolescente en la familia y muchas veces trabajamos con los familiares solos, ¿no? Y hemos logrado cosas muy interesantes, muchas veces en los casos de los pacientes, porque, digamos, no todo paciente tan grave adhiere rápidamente al tratamiento y no solamente adhiere rápidamente, sino que a veces abandona, ¿verdad? Es decir, es un porcentaje importante de los pacientes que abandonan también el tratamiento. No sé cuánto, no me acuerdo, Francisco, no sé si lo tenés tú. Es decir, no es muy elevado, pero sí, ¿verdad? Y entonces muchas veces el trabajo con la familia ha ayudado a modificar
pautas importantes de conducta de pacientes, familias, como yo le decía muchas veces, que se sienten amenazadas, que tienen miedo que el hijo se suicide, ¿verdad? Entonces terminan sometiéndose a una manipulación brutal y descarnada de parte de los hijos, lo cual evidentemente eso va en detrimento del hijo, porque cuanto más manipulan los padres, peor se puede llegar a sentir, ¿no? Es decir, lo cual hace que su autoestima baje cada vez más, ¿verdad? Y no solamente la agresión hacia los padres, sino la agresión hacia sí mismo por estar manipulando a los padres, aunque por otro lado siente mucha satisfacción de manipularlos, porque ahí está la escisión, ¿no? Y los cambios de afecto, ¿no? Y de modo de funcionamiento. Entonces, muchas veces el trabajo solo con los padres ha ayudado muchísimo, ¿no? A encauzar determinados comportamientos, no le voy a decir integración de la identidad, o hacer que el paciente vaya al tratamiento, ¿no? Regrese al tratamiento. Es fortalecer también a los padres, ¿no? Y muchas veces trabajamos solo con los padres durante un tiempo. Nos planteamos, padres a veces vienen desesperados y nos dicen, nuestro hijo no quiere seguir el tratamiento, no sabemos qué hacer. Le decimos, ok, ¿ah? Vamos a trabajar con ustedes, ¿estarían dispuestos? Y ahí trabajamos. Nos planteamos a veces una vez por semana, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Y apoyando y dándole lineamiento y reforzando la autoridad de los padres, ¿no? Y eso ha ayudado mucho. Muchas veces a controlar determinadas conductas muy agresivas y muchas veces ha ayudado también a que los chicos se inserten en el medio laboral, ¿no? Es decir, trabajar con aquellos padres que les digan a los hijos, mira, si en tal no vas a trabajar, es decir, acá no puedes vivir más. Ahí tengo miedo que se suicide. Me acuerdo una vez que me decía, y bueno, puede ser que se suicide. Hay que aceptar esa posibilidad. Lo otro es vivir de esta manera toda la vida, ¿no? Sometidos, con miedo, siendo rehenes y esclavos, ¿ah? De una patología que termina deteriorando el funcionamiento familiar. ¿Mm? Entonces, digamos, por eso fortalecemos a los padres y les decimos las cosas que pueden llegar a suceder también, ¿verdad? Pero en la medida que el padre se corre muchas veces de ese lugar, ¿no? de sometimiento, y se corre hacia atrás. Yo me acuerdo que tenía un paciente que me decía, yo no sé qué pasó, pero mis padres son otros, ¿no? Yo en ese caso trabajaba con el chico y trabajaba con los padres paralelamente, y eso se lo había planteado al chico, porque el chico no llegaba a insertarse en el tratamiento. Entonces yo le dije que para mí era necesario el trabajo con los padres. Entonces hice un trabajo muy fuerte con los padres y después lo veía cada 15 días. Y él estaba enojadísimo porque lo que quería era quedarse en su cuarto, ¿verdad? Que le trajeran la comida al cuarto, ¿ah? Tener su computadora, la televisión, todo, y decir que él, si no, se mataba. ¿No? Y se mataba, y los padres evidentemente tenían mucho miedo, ¿no? En la medida que los padres se fueron fortaleciendo, ya no le llevaron la comida, ya no lo despertaban para ir al liceo, ya no entraban al cuarto a preguntarle cómo estaba, él se dio cuenta que los padres estaban cambiando, ¿no? No le gustó esa situación, pataleó, por supuesto, ¿no? Desafió, por supuesto, pero los padres estoicos, ¿verdad? No se movían, y el chico empezó como, ¿no? Es decir, como a tomar otro rumbo, a encaminarse de otra manera. No saben la seguridad que les dio, porque además el no sentir que siguen castigando a los padres, ¿no? Es un alivio también para ellos, ¿no? Afloja el super yo. Es todo un movimiento interno que se da que es muy interesante. Tenemos una última. Sí. Dice, ¿qué características imprescindibles debería tener los terapeutas entrenados bajo TFP? Dice Yanger. Bueno, es decir, psicólogos, psiquiatras, estudiantes de psicología o de psiquiatría, o trabajadores de la salud, ¿no? Que quieran formarse en TFP, ¿no? Es decir, pueden formarse, es un curso es decir, TFP Puerto Rico va a dar cursos seguramente, digamos, en el futuro, ¿verdad?
Francisco. Es decir, son 63 horas teóricas, ¿no?, de curso teórico, y 2 años de supervisión de casos clínicos, ¿no? Es decir, digamos, no necesariamente tiene que ser al mismo tiempo, ¿no? Es una formación intensa, pero muy recomendable. Es decir, realmente muy recomendable. Yo vengo del psicoanálisis, como les decía, soy psicoanalista, es decir, y realmente esto es una herramienta sumamente importante para no terminar haciendo cualquier cosa con estos pacientes, que es un poco lo que me pasó a mí. Cuando yo me decidí a hacer la pasantía con Kemper en Estados Unidos, era porque yo veía a estos pacientes y sentía que estaba haciendo cualquier cosa con el paciente. Por momentos le daba consejos, por momentos lo dejaba que me llamara a las 2 de la mañana, por momentos, digo, estos pacientes están haciendo cualquier cosa conmigo, yo me tengo que ordenar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Y ahí fue donde me decidí a formarme también en la TFP, ¿no? Es decir, porque el abordaje del paciente es distinto, porque el mundo interno del paciente, digamos, es abrumador, ¿no? Y el tipo de vínculo que se establece con el terapeuta es muy intenso. Entonces, ¿cómo ordenarnos, cómo posicionarnos en nuestro lugar de analistas o de terapeutas? ¿No? ¿Qué cosas decir y qué cosas no decir? ¿Para qué está preparado el paciente? ¿Ah? Tenemos que tener claro que hay cosas que el paciente no entendió. Hay un psicoanalista que se llama Boles que dice lo sabido no pensado, ¿tá? O lo innombrable, ¿tá? Eso que ocurre, que está dentro del psiquismo del paciente, pero el paciente no lo puede pensar, no le puede dar un sentido. Y ese es nuestro trabajo, la integración, darle espesor psíquico, ¿tá? Integrar aquello que tiene como Green hablaba de los archipiélagos, ¿no? Es como islotes que hay dentro de la mente del paciente, que es lo que nosotros tenemos que unir. Por eso es un desafío muy importante, es un trabajo muy interesante, ¿no? La integración del yo. Bueno, Ya se nos acabó el tiempo. abrumé, ¿eh? No, espectacular. Nos hubiéramos quedado una hora más. La realidad es que muchísimas Me gracias. dice correo electrónico. Yo le diría, si tú me permitís, que se pueden en tfpuruguay.com, ¿no? A ver, sí. Sí, fpuruguay.com y las páginas de Facebook y de Instagram, si Ahí quieres está. comunicarse con Mónica Eislin de TFP Uruguay. Ahí está, ahí tenemos todo, nuestras actividades, nuestros correos, ¿no? Tenemos a Sebastián que está dentro de nuestro equipo, que es el que se ocupa de todo eso, y ahí van a poder ver todo lo que nosotros hacemos y los cursos que tenemos programados, ¿no? Se van a poder informar a través de nuestras redes. Hoy es así, las redes, ¿no? A través de las redes Bueno, de TFP Puerto Rico, TFP Puerto Rico en Instagram, en Facebook y tfppuertorico.com para toda la información que necesiten acerca de esto, dudas o preguntas, cursos, claro, etc. Tenemos unas actividades próximamente que les quería anunciar antes de que nos vayamos. Ahora, en 2 semanas, estamos junto a TFP Perú. Vamos a estar hablando acerca de la aplicación de TFP en Latinoamérica en un Facebook Live bien interesante. Y en noviembre voy a estar hablando acerca del tratamiento para pacientes narcisistas en la convención anual de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Así que invitados todos, un qué placer, bien, ¿no? qué bien, la verdad, Eso es así. brillante. John. Así que muy Felicitaciones. contento. Y muchas gracias, Mónica, de verdad, un abrazote. Espero ir a Gracias a todos ustedes. Muchas gracias por compartir conmigo este espacio. ¿Ah? Y espero verlos. Espero verlos. Eso es así. Así que nada, chao, familia, muchas gracias por todo. Chao. Chao. Gracias a todos. Chao.